acabamos de firmar con el ministro de Defensa la compra de 2 patrullas oceánicas. La compra es a un astillero español, Cardama, es de la suma total por los 2 buques de 82,2 millones de euros. Esta fue la oferta que fue de las recibidas, la de menor costo, y al mismo tiempo fue la oferta que más rápidamente ofreció la entrega de los 2 buques. El primer buque, si todo marcha en esos plazos, estaría entregándose en los primeros meses del 2025. Y el segundo buque al final del año 2025. Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las 2 patrullas oceánicas. Hemos decidido hacer denuncia ante la justicia en su fase civil y también penal, porque hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo. Presuntamente tenemos una garantía, pero esa garantía es de una empresa que todos los informes nos dicen que es una empresa que está en proceso de liquidación por inactividad, que sus cuentas no reflejan ningún tipo de actividad, que no figura en los registros como una empresa financiera, que parte de la información que está en su página web es engañosa. Nunca debió haberse aceptado una garantía de una empresa con estas características. Las cosas que dijo ayer, llenas de medias verdades y omisiones, algunos podrían decir otro calificativo, pero yo prefiero decir omisiones, porque leer cosas incompletas y no seguir la trayectoria, no decir se advirtió de esto, pero no decir que después se corrigió esto, puede ser o una omisión o una mentira. Yo prefiero pensar en omisión. A partir del 22 de septiembre él tenía que haber presentado esa documentación que no presentó, pero además cuando nos apersonamos, la empresa no existía en ese lugar. Y el Ministerio en ningún momento me comunicó absolutamente nada, ningún incumplimiento, ni oye, preséntame el aval, ni déjame de presentarlo. Claro, pero tampoco le corresponde a la otra parte recordarle, que ven que yo que no se lo envío, que me lo pidan. No, diga, Cardama, no te olvides del aval. Yo en ese momento, por razones que no vienen al caso, pues bueno, no la envié. Bueno, pues tenía que haber prestado más atención a ese tema, porque nunca me imaginé semejante situación, sinceramente. No sabemos a quién apunta. O sea, vamos a no mentirnos, acá somos pocos en el Uruguay. ¿A quién apunta? Aquí apunta al presidente de la República. O sea, aquí no vamos a engañar. A la calle Pou, está diciendo. Pero y toda la maniobra. Si hay alguien que cometió fraude, será Eurocommerce, que nos engañó a todos. Lo que cumplimos aquí es en presentar una denuncia penal por posible fraude o estafa al Estado, en vista de que, frente a un contrato millonario, la garantía presentada parece ser que es de una empresa que no existe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y bienvenidos a Séptimo Día, el periodístico semanal de la tele con la mesa de debate más grande de la televisión uruguaya. Y hoy hablaremos de unos días de alta tensión entre oficialismo y oposición, que tienen como día clave al pasado miércoles, ¿no? Porque la semana que acaba de terminar fue de mucho debate, de fricciones. ¿Qué pasó el miércoles? Temprano, legisladores de la oposición le pidieron al gobierno que destituyera al doctor Álvaro Danza como titular de ACE, como presidente de ACE, por entender que había algunos incumplimientos en su gestión y hasta superposición de tareas, ¿no? Superposición entre su función al frente de los servicios de salud del Estado, sus trabajos en diferentes mutualistas, en prestadores de salud privadas y en prestadores de salud privados, y también como docente de la Universidad de la República en la Facultad de Medicina. Unas horas después, en la misma jornada, cuando estábamos en vivo en los noticieros de televisión, conferencia de prensa del gobierno en la Torre Ejecutiva, encabezada por el presidente de la República, y el anuncio que veíamos recién, Yamandu Orsi, diciendo que se procedía a rescindir el contrato con la empresa gallega Cardama por la construcción de las 2 patrullas oceánicas para la Armada Nacional. Y además, ya Uruguay comenzaba el proceso legal para iniciar acciones, ¿no? Para concretar denuncias que podían ser penales o de otra forma. Ya hay una denuncia penal presentada en Fiscalía, pero ahí Orsi decía, se van a presentar denuncias, probablemente una denuncia penal, porque estamos ante una posible estafa o un posible fraude contra el Estado uruguayo. Hay fuertes indicios de fraude o estafa
contra el Estado. A partir de ahí, bueno, repercusiones durante todos los días y los coletazos llegan hasta hoy. Así que de estos temas, de estos asuntos, estaremos discutiendo hoy en la mesa. Así que ya pasamos a saludar primero a los periodistas del equipo, Natalia Ubal, Martín Aguirre y Leonardo Abercor. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más. Muy bien. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Y la mesa se complementa con legisladores que nos visitan esta noche. Aníbal Pereira, senador del Frente Amplio, bienvenido. ¿Cómo anda? Buenas noches, un gusto. Su primera vez en Séptimo Día. Primera vez por acá. Un gustazo tenerlo. Y otro que debuta nuestro. Bueno, gracias. Y otro que debuta esta noche acá en el programa es el diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, que además es presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, un gusto. Gracias por venir. Muy amable. Y dos que nos vuelven a visitar, Alejandro Zavala, diputado del Frente Amplio. Bienvenido, Alejandro. Figurita repetida. Muchas gracias. No, gracias a vos, Mariano. Y otro que viene otra vez, Pablo Audala, diputado del Partido Nacional. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, Mariano, un gusto. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Vamos a agregar algo más de información, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, el gobierno uruguayo quiso, por el caso Cardama, ¿verdad? Y por las patrullas, quiso ejecutar una garantía que estaba próxima a vencerse, que era una garantía que había presentado la empresa Cardama, y cuando fueron a hacerlo, Eurocommerce era una empresa, como decía el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, una empresa que no tenía actividad en los últimos tiempos, una empresa de papel. A partir de ahí, el anuncio de Yamandu Orsi, y ya unas horas después, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz yendo a Fiscalía para presentar esa denuncia penal. Y hoy mismo, domingo, tuvimos un comunicado de la empresa Cardama que, a grandes trazos, lo que dice, a grosso modo, que quiere retomar el diálogo con el gobierno uruguayo, que se sintió muy afectada por los anuncios del presidente Yamandu Orsi, que afectan fuertemente su reputación como empresa, y además, desde España también amenazan con acciones legales contra el Estado uruguayo por esta rescisión del contrato y por lo que públicamente expresó el gobierno de nuestro país. Leo, vamos a hacer un poco de cronología. ¿Cómo empezó esta historia de Cardama y de esas dos patrullas compradas al astillero gallego? Vamos a remontarnos más de 10 años atrás. A ver. En 2014, el Senado votó por unanimidad que Uruguay necesitaba comprar patrulleras oceánicas. Todos los partidos en aquel Senado estaba desde Luis Alberto Lacalle Herrera a Luciato Polastri. El presidente era Mujica ahí. Exacto, todos que Uruguay necesitaba. En 2016, Cardama invita a una delegación de Uruguay a venderle una de esas patrulleras. Tenía un barco que había construido en 2011 y no había podido vender, y le dice a Uruguay: esto es lo que ustedes están buscando. Va una delegación de Uruguay a Cardama, el mismo astillero que está hoy en el tapete en Vigo. Sí. Y dicen: no, este barco no es apto para lo que estamos buscando, no lo queremos. La delegación de la Armada que vio el astillero sacó la conclusión de que era un astillero apto para ser pesquero, más bien, no para una patrullera oceánica. La OPB no era su especialidad, no era su métier. Por lo menos, y tampoco el barco que les mostró, que ese que estaba desde 2011 ahí, no servía. Hacemos un salto grande y llegamos, ahora sí, a lo que es la primera, llamado que hay desde aquel 2014. Es el presidente Luis Lacalle Pou el que convoca, hace un llamado y anuncia que va a haber una licitación para comprar patrulleras oceánicas. Se abren dos llamados para barcos usados y para barcos nuevos, ambos con un pliego muy detallado, con un pliego con muchas condiciones, para que cada uno que se presente cumpla con todo lo que tiene que hacer. Y también se crean 3 comisiones para darle seguimiento: una comisión técnica, una comisión asesora y una comisión política que siga todo el proceso. Se presentan empresas en 2022 de 3 países, de China, de Francia y de Holanda. Y cuando la comisión técnica las analiza, resulta que la mejor, la que se acerca, la que cumple las especificidades que se habían hecho, es la de China. Eso provoca que, por un lado, hubo una protesta de la empresa holandesa que se había presentado, que dijo que estaba mal, en fin. Pero también hubo protestas de Estados Unidos. Y ahí ya teníamos un problema geopolítico que se metía en la compra de estas patrullas. Exactamente. Estados Unidos le hizo saber al senador Camí que no estaba de acuerdo con que Uruguay, o no le parecía bien, o no le caía simpático, que Uruguay comprara patrulleras oceánicas a China. Hay muchos meses de silencio, de que no se sabe qué va a pasar, y en enero de 2023 el gobierno anuncia que declara desierto el llamado anterior. Barcos usados no se había presentado a nadie, y nuevos había ganado China, pero dice: no,
Había una marcha atrás ahí. Una marcha atrás. Porque antes ahí estaba la intención de comprársela a los chinos. Exacto, pero la explicación que se da es que era muy caro, o sea que el precio de los chinos excedía en mucho, era 199 millones de dólares los dos barcos, y ahí el ministro Javier García dice que Uruguay está dispuesto a gastar 100 millones de dólares, más o menos. Bueno, de hecho los chinos después dijeron, bueno, pero negociemos entonces si son Bueno, caras para pero, ustedes, ¿no? o sea, se anuló el llamado, ¿no? Sí. Vamos entonces ahora a marzo de 2000, bueno, en marzo de 2023 China protesta, dice que, bueno, no queda, obviamente protesta Claro. porque... Transmite el descontento y ahí manifiesta también, bueno, pará, si para ustedes son caras, negociemos. Que capaz Exacto. Pero no ocurrió. En abril de 2023 se abre un nuevo capítulo. Se dice que se va a apostar a comprar unos barcos usados que va a descartar la Armada de Noruega. Incluso va una delegación de la Armada a Noruega a verlos. Parece que esa va a ser la solución. Son baratos, son buenos, en fin. Pero finalmente tienen una profundidad, una quilla que excede la profundidad de los muelles de la Armada en el puerto de Montevideo. Entonces no se los puede comprar. Así que ahí se descarta los noruegos. Y acá empieza la parte más polémica. En mayo de 2023, o sea, en abril de 2023, con lo de los noruegos, se hace el segundo llamado, el que ahora estamos teniendo sus consecuencias. Pero es un llamado muy distinto al primero. No hay un pliego. No hay un pliego. Okay. No hay a diferencia del primero, que había un pliego muy detallado Con acá. condiciones, todo. Exacto, Ahora no hay un pliego. Lo que se hace es llamar a una cantidad de empresas que se habían presentado el primero o que se sabe que tienen interés en vender patrulleras o posiblemente, se las llama y le dice, Uruguay quiere comprar patrulleras, ¿tienen una oferta que hacernos? Incluso es telefónico el llegar a estas empresas. Incluso algunas protestan y dicen, no, mándenme algo por escrito. fue más informal. Muy informal. Evidentemente. Totalmente informal. ¿Está eso en proceso? Una de las empresas a las que se llamó y que se estaba esperando la oferta, que presenta ofertas, era Cardama, y el subsecretario del Ministerio de Defensa, Rivera Elgue, visita Cardama. Se va para Vigo. Sí. Va para Vigo, una feria internacional, y aprovecha y visita Cardama. Estaba concursando a un astillero español, Gondan, y no lo visita. O sea, todo esto provoca muchas molestias. O sea, Rivera Elgue solo fue a Cardama. Solo fue a Cardama, no estaba adjudicado todavía el llamado, y Rivera Elgue va a Cardama. Se conoce, bueno, y ahí el comandante en jefe de la Armada, el almirante Wilson, les da a los almirantes cuáles son las ofertas que se recibieron. Por este mecanismo tan poco ortodoxo. Para que ¿no? opinen. Para que opinen. Hay dos que dicen la mejor es Cardama, hay uno que dice que es Gondán, que es el jefe del Estado Mayor, Muso, y después hay tres que no dicen nada, dicen, yo no sé. Porque aparte era muy difícil decir, porque las condiciones eran apenas tres. Que el barco tuviera 1.500 toneladas, que tuviera una plataforma para helicópteros y que tuviera un hangar. Eso era todo. O sea, muy difícil para alguien decir, bueno, esta es la mejor. Wilson también vota por Cardama. O sea, eso te iba a preguntar, porque faltaba Wilson el tercer voto. como comandante son tres para Cardama, tres que no votan y uno que vota por otra. Bien. El jefe del Estado Mayor, el almirante Muso, inmediatamente presenta un informe por escrito diciendo, bueno, ¿por qué voté yo por Gondan? Y lo hace público. Y ahí Cardama aparece en último lugar. Se conoce, analiza todas las que se recibieron. Aparte, por ejemplo, el ministro Javier García, el hoy senador, ex ministro, ha dicho, bueno, pero el comandante Wilson y el actual comandante Elizondo votaron los dos a favor. Pero Elizondo en aquel momento es un almirante, pero es de la prefectura naval. Su formación está en una tarea prácticamente policial que hace la prefectura El naval. hoy comandante de la Armada. Exacto. Pero el jefe del Estado Mayor es el que tiene la visión global de lo que tiene que hacer la Armada. Bueno, ese no quiso, no le parecía que Cardama concretamente era la peor. En julio de 2023 se adjudica a Cardama por 92 millones de dólares, 82 millones de euros, como decía Javier García en el tape que veíamos. La más económica, decía García. La más económica. Las demás andaban, la diferencia era grande. Cada uno de estos barcos de patrulleras de Cardama vale 46 millones de dólares. Las demás, la más barata que seguía, subía a 58 y las demás llegaban a 70. O sea, la diferencia era muy grande. Lo que para muchos, algunos decían, bueno, qué bueno, es muy barata. Pero otros decían, ¿cómo puede ser tan barata? ¿Cómo puede haber tanta diferencia de precios? En diciembre del 23 se firma el contrato y se le da a Cardama 45 días de plazo para dar garantías, para conseguir una garantía. Ahí viene otro de los líos, porque
esos 45 días de plazo se transforman casi en un año, en 10 meses. 10 meses les demora a Cardama conseguir una garantía. Hay gestiones con muchos bancos, no lo consiguen. Hay una gestión en Habitat, también parecía que iba a salir, pero no sale. La producción de desayunos informales, del séptimo día, perdón. La producción del séptimo día consiguió... Pasa que hay muchos que están en los dos. Hay muchos que están en los dos ortodoxos y en este caso se aplica. Consiguió un documento, un mensaje que Mario Cardama le mandó a Fabián Martínez, el ex secretario general del Ministerio de Defensa, director de Secretaría, diciendo que lo de Habitat no salió por presiones políticas. Mirá. Eso es un elemento que tiro sobre la mesa porque es una noticia que consiguió la producción de séptimo día. Finalmente, bueno, se firma el contrato en diciembre del 23, tienen 45 días, llega hasta octubre del 24 cuando por fin presentan la garantía que es de esta empresa británica Eurocommerce y la garantía dura solo un año, la garantía de fiel cumplimiento. En septiembre del 25 ahora vence el plazo de un año que tenía el plazo para comunicar la renovación de la garantía y el Poder Ejecutivo resuelve ejecutarla porque no se había presentado su renovación y en octubre el embajador uruguayo en Londres va a la dirección de Eurocommerce, ve que es una inmobiliaria, que no hay tal banco y el gobierno decide entonces rescindir el contrato por un posible fraude. Bien, y llegamos a lo de hoy, ¿no? Con los coletazos de los últimos días. A ver, diputado Gabriel Gianoli, ¿qué le pareció lo que anunció el gobierno entre semana y bueno, todo lo que ocurrió en las horas posteriores? Bueno, como primer titular, el gobierno tiene la intención de destruir toda obra del gobierno anterior de Luis Lacalle Pou. Eso es lo primero. Lo segundo es la voluntad manifiesta en lo vinculado a Cardama que viene desde la transición. Aquí tenemos que tener claro que todos los movimientos que se han hecho es para no concretar el contrato y no realizar las OPB, algo que todos los partidos entienden que son necesarias para el país. Y en ese punto que hay que ir hacia la ministra, porque medias verdades y mentiras. La ministra miente, da mala información. Le voy a dar, ¿por qué miente, Sandra Lazo? Le voy a dar dos datos. Primero, porque en Comisión de Defensa le mintió a los diputados cuando consultamos las acciones que se llevaron adelante ante la sanción a los oficiales y al comandante Wilson, que se los sancionó por ocultar información a un superior, pero de una reunión que sucedió el 27 de febrero, cuando ella no era la superior del comandante Wilson. Y no fue ella que llevó adelante la gestión, sino sus asesores. Dos asesores que son cuadros políticos que actuaron como comisarios políticos sin estar facultados con una resolución del ministerio para actuar en nombre del ministerio, ¿no? Ellos, el 29 de marzo, le comunican a la ministra lo que investigaron con Wilson y lo que hizo Wilson fue mandar la nota de conformidad del segundo hito y por tanto este gobierno, el gobierno del Frente Amplio, pagó ya 2 hitos. Eso es algo que debemos decir, que tanto el asesor Damián Rojas del MPP, que estaba en comisión con un legislador del Frente Amplio en ese momento, cumplía funciones y llevaba información y firmaba expedientes. Tengo en mi poder el expediente donde informa a la ministra, informa de las actuaciones del comandante Wilson el 27 de febrero. La ministra interpreta que le falseó la información y lo sanciona. Pero no alcanza solo con eso, miente también cuando el viernes en una nota radial dice que, porque le preguntan por qué se ejecuta la garantía si no ha habido incumplimiento. Todos sabemos que en los contratos se ejecuta la garantía si hay incumplimiento. Y aquí hubo 2 garantías, porque Cardama vino con 12 millones de dólares. Fue Uruguay quien le pidió un aval bancario. Pero existe un proyecto Mira del Banco Mundial que impide a los bancos financiar o dar avales para construcción de material militar vinculado a la situación de Ucrania con Rusia y la guerra. Esa fue la demora que tuvo Cardama. Y la ministra dice que estaría incumpliendo porque en diciembre no llegaría la OPB. Los plazos de construcción demoró también. Lo dijo. No demoró. Los plazos están... Bueno, pero García anunció que la primera iba a estar pronta. García anunció, pero bien como bien dijo Leo, la segunda a fines. El contrato dice que la primera OPB será entregada 18 meses después de la entrada en vigor
del contrato. Y el contrato entró en vigor en febrero del 25, como bien dice Leonardo. O sea que la primera OPB llegaría aquí en agosto de 2026. Me sorprende que la ministra diga lo que dice, o no sabe o miente. Y esa es la realidad. Senador Aníbal Pereira, ¿cómo vio todo este tema? A ver, el relato que hace el proceso, es clarísimo. Toda esta etapa, desde que se hace el llamado a licitación, cada una de lo que sucedió, tiene más mancha que un leopardo. Pura mancha. Pero acá hay que concentrarse en lo determinante que es lo que sucede con las garantías. ¿Por qué hay un retraso? El retraso se da porque Cardama presenta 8 aseguradoras para el tema de las garantías, del aval de garantía. Ahí pasa Habitat, pero pasan varias, pasa el Banco de Seguro. Todos sabemos que cualquier trámite simple, en cualquier prestado, que tú vas a buscar un préstamo, normalito nomás, donde vas a 3 o 4 financieras ya quedas en rojo. La octava fue Eurocommerce. La octava. Eso fue realmente lo que lenteció todo el proceso. ¿Por qué? Porque en diciembre, el 15 del 23, se firma el contrato. Pero el 22 de noviembre del 24, a 2 días del balotaje, el ministro de Defensa, el Ministerio de Defensa, no fue el ministro, termina avalando el contrato y avalando la garantía de Eurocommerce. Y en todo ese proceso, claramente, ahí la garantía son parte vinculante y central del contrato, porque eso es lo que se quiere desmerecer ahora. Escuchando a Cardama, que realmente vergüenza ajena de escucharlo, yo no lo conozco el buen señor, parece ser buena persona, pero decir como dijo, acá se escuchó, que no le dio mucha importancia a presentar la garantía. La garantía es parte central del contrato. El artículo 21 establece que la garantía, al no cumplirla fielmente, cae el contrato. Por lo tanto, es gravísimo lo que sucede, porque basta googlear a este banco canadiense, a este banco que está en Londres, para darte cuenta que era una empresa de papel. Acá una de las cosas que se ha manifestado es que el Estado pagó. Sí, acá hay otro elemento. El presidente de la República instrumentó también, determinó que se realizaran en varios ministerios, Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa y Banco República. Y eso no es menor. Investigaciones administrativas. Porque debe haber pocos casos que el Estado, cuando paga directamente el Banco República a solicitud del Banco Español. Y eso en todas las compras estatales, que son miles, creo que es la única que sucede en esta. Por lo tanto, este proceso tiene más mancha que un leopardo. Y las mentiras claramente se están demostrando ahora que vienen de lejos. Claramente dentro del Ministerio de Defensa alguien andaba con un papelito de Cardama para venderlo. Eso hoy está clarísimo en todo este proceso. Natalia, ¿qué mirada tenés sobre el tema? Bueno, ahora recordando un poco, la semana pasada se presentó la denuncia penal, ¿no? Y esta denuncia es por posible estafa o fraude, que básicamente recordemos que fue el gobierno a ejecutar la garantía porque se vencía, había que avisar 30 días antes del vencimiento, eso era el 22 de septiembre, no había tenido comunicación Cardama para renovar la garantía. Lo hizo, recordemos, unos minutos antes de la conferencia de prensa del gobierno y además lo hizo mandando el mismo aval de la misma empresa con la misma dirección, que sabemos que fue el embajador hasta esa dirección y era una inmobiliaria. Entonces hay una denuncia penal por eso, pero también me comentaba la gente del gobierno que esta semana próxima van a iniciar la vía administrativa también para la rescisión del contrato. Recordemos que el contrato con Cardama prevé recurrir a los tribunales nacionales en caso de incumplimientos del contrato, no aspectos técnicos que van a otros organismos. Pero ahí van a activar la vía administrativa y también eventualmente tomar algunas acciones civiles, eso no está definido. Y ahí el argumento central del gobierno tiene que ver
con que el artículo 70 del TOCAF, que es el texto ordenado de contabilidad y administración financiera que regula las contrataciones estatales, lo que establece es la posibilidad de la rescisión unilateral del contrato por incumplimientos graves. El gobierno entiende que en este caso hubo incumplimientos graves y se centra la argumentación en la garantía, o va a centrarla en la garantía. ¿Por qué? Bueno, por cosas que ya se dijeron acá. Por un lado, porque no se presentó en tiempo y forma. La garantía, como se decía recién, es parte integral y central del contrato. Central a tal punto que el contrato no entra en vigor, como también se dijo, si no se constituye la garantía. Es un elemento central. Está establecida en uno de los artículos del contrato. Digo esto porque se ha dicho que la garantía es lateral o es accesoria, ¿no?, por parte de algunos senadores del Partido Nacional. En realidad es parte constituyente y muy importante del contrato. Entonces se va a apuntar a, por un lado, a decir, bueno, no se cumplió con los plazos de la garantía. Esta garantía se otorgó además incumpliendo el contrato, porque el contrato dice que la garantía tiene que regir durante todo el proceso de construcción y un año después de la construcción para que el Estado pueda resarcirse si hay eventuales incumplimientos o defectos. Y en realidad se dio por un año, con opción a renovar, por eso es todo este lío de la renovación. Entonces, bueno, esa va a ser un poco la argumentación central del gobierno, basada en el cumplimiento de los plazos de la garantía, del tipo de garantía que se otorgó también ahí, y además que no se renovó, digamos. Recordemos, y lo último, que Cardama manda un mail, que era esto que yo decía, unos minutos antes de la conferencia, intentando renovar la garantía. Y eso se suma, y para cerrar, Mariano, a varios señalamientos que tienen que ver con la construcción de las patrullas. Hay un informe de la Armada muy crítico, que después vamos seguramente a hablar de él, pero muy crítico con la construcción de estas patrullas, con muchos defectos que hay de construcción e irregularidades, nuevamente, de contratos, de trámites. Por ejemplo, cuando fueron los técnicos de la Armada a inspeccionar el astillero, a inspeccionar las patrullas, lo que constató el Ministerio de Defensa es que Cardama no estaba registrada ante el Ministerio de Transporte de España y se registra unos minutos antes de la inspección. Es decir, cuando se entera de la inspección se registra. Y lo mismo pasó en el caso de la conferencia de prensa. Cuando se entera de que va a haber una conferencia de prensa, envía ese mail renovado. 6:30 de la tarde envió. Martín Aguirre. Sí, yo tengo una mirada un poco diferente. A ver, nosotros acá estamos hablando de dos cosas diferentes, que eso es importante marcarlo. Por un lado tenemos la negociación previa hasta que se firma el contrato, donde hay todo, ahí Leo es más experto que ninguno de nosotros que ha seguido el tema de la Armada con gran atención, pero hay una serie de cosas que se alegan sobre irregularidades, pero en el hecho, cuando se firma el contrato, lo que se genera es una obligación nueva entre el Estado uruguayo y la empresa que se compromete a entregar las lanchas. La obligación principal de ese contrato es, por un lado, pagar el precio y, por otro lado, entregar las lanchas. Lo demás son contratos accesorios. Y además es accesorio al nivel de que se ven los precios. O sea, si estamos hablando de un negocio de 90 millones de dólares, bueno, me podés decir que es una parte central del negocio una garantía de 4. Totalmente. Que además también es importante tener en claro que no es como dijo el secretario de Presidencia, que uno va a comprar una batidora y hasta le piden garantía para una batidora. Porque este no es un tema de yo te doy, vos me das, y esto es una garantía por el uso del producto. Esto es un proceso que el Estado va pagando a medida que va comprobando que se van cumpliendo determinadas circunstancias. El hecho es que el Estado uruguayo pagó, el contrato se fue ejecutando y en algún momento el Estado decide, bueno, acá hay un problema y corto el contrato. El problema es que eso genera una cantidad de responsabilidades del Estado uruguayo, que no es tan fácil de decir, bueno, no me sirvió esta garantía o no me avisaron, no sé qué. El Estado tiene una obligación de buena fe que consiste que cuando un elemento accesorio como esa garantía no está respondiendo de la manera que entiende adecuado, la obligación de buena fe es contactarse con su contraparte, que es la empresa Cardama, que además es a quien perjudicaría en caso de que no se pueda ejecutar esa garantía, para que la solucione. Al no hacer eso, y al hacer una conferencia de prensa, donde el presidente de la República habla de estafa, fraude y una cantidad de cosas, lo que está abriendo es un flanco enorme a nivel económico y a nivel legal, no solo en Uruguay, sino a nivel internacional, porque la persona, el contratante, dice, yo estoy cumpliendo con mi obligación. Y vos lo estás cortando de forma intempestiva, sin cumplir con notificaciones previas. O sea, a nivel legal no es sostenible eso. Y abre una cantidad de fraudes. Pero además a nivel práctico, o sea, vos tenés un negocio que son 90 millones de dólares, ya pagaste 30, y porque tenés una duda con 4, lo cortás, andá a recuperar esos 30 que ya pagaste, y después todavía abrís una ventana para que te hagan un juicio en Uruguay y en el exterior por mucho más dinero. O sea, a mí me cuesta muchísimo, tal vez a la deformación legal,
Me cuesta mucho entender cómo creo que privilegiaron miradas más penales que administrativas o derecho internacional en este anuncio, pero además creo que al presidente lo deja en una situación muy incómoda, porque si mañana se tiene que reunir con el empresario, que además es de Galicia, es una zona que tiene mucha influencia en Uruguay, hay una vinculación política con el gobierno de España, esto va a dejar a 500, 600 personas sin trabajo en España. ¿Y cómo van a seguir adelante? Marcha atrás no puede dar después de la conferencia de prensa que hizo. Diputado Alejandro Zabala. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, ¿cuál es la lectura que tiene sobre el tema? ¿O qué responde, por ejemplo, a las cosas que dijo Giannoli? Yo creo que huele mal, que el gobierno anterior hizo una licitación bien hecha, que ganaron los chinos, y que hasta ahí parecía todo dentro de las normas, dentro de lo que corresponde a un monto de esa naturaleza, ¿no? Estamos hablando de 100 o más de 100 millones de dólares, que finalmente terminan siendo adjudicados a dedo, en un llamado que se hizo por teléfono a 5 empresas y se eligió la más barata con una diferencia abismal con la anteúltima. En el TOCAF eso podría definirse como precio temerario, ¿no? Cuando alguien oferta demasiado menos de lo que realmente valen las cosas, el TOCAF te permite descalificarlo por considerar que en realidad esa oferta, esa empresa que está ofertando, no va a cumplir con lo que te está prometiendo. Entonces, se le adjudica a una empresa con una oferta temeraria, a dedo, con una discrepancia importante, incluso dentro de la Armada. Una empresa que no tiene trayectoria, no tiene experiencia en construir buques como los que se está construyendo. Que además tiene insolvencia financiera, tiene unos problemas gravísimos, han sido publicados ahora. Tuvo problemas para presentar el balance de fin de año, con un giro mucho menor, multiplicó por 33 o 34% su giro cuando obtuvo el contrato con Uruguay. Una empresa que da para dudar y que en realidad, ¿qué es lo que termina pasando? Cuando incumple con la renovación de la garantía o la presentación de una garantía en lugar de esa garantía que había presentado, que como bien se dijo acá, lo dijeron ustedes, es violatoria del contrato, porque el contrato establecía que tenía 45 días para presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato y pasaron casi 11 meses y no hubo modificación del contrato. O sea, el Estado adjudicó, después se incumplió ese contrato, no hay ninguna resolución que indique que se modifica el contrato, se mantiene el contrato, se acepta la garantía. Es más, hoy leí en el diario El País al señor de Cardama diciendo que el gobierno anterior parece que eligió la garantía, que tenía varias para elegir y que la eligió el gobierno. Como que le mandaron decir, vamos con esta garantía. Cuando vamos a ejecutar la garantía, porque en realidad esos 4 millones y pico de dólares, si no estaban en la garantía, lo mejor era que estuviesen en una cuenta bancaria en el Estado uruguayo, para que garantizaran el fiel cumplimiento de alguna manera. Mandamos al embajador y nos encontramos que hay una inmobiliaria en el lugar donde se supone que hay una financiera. Es más, la página de la financiera remite una imagen de un banco en Toronto que fue sancionado por lavado de activos hace poquito tiempo. Entonces algo huele mal y es mucho dinero del Estado para que huela mal. Hasta ahora lo que ha sucedido es que el Estado resolvió ejecutar la garantía. Como establece el contrato, porque teníamos derecho a hacerlo, si no, no lo hubiésemos hecho. Ejecutamos la garantía. ¿Qué va a pasar para adelante? Habrá que ver. Nadie ha dicho que las patrulleras no se vayan a hacer ni que no sean necesarias. En eso me parece que, bueno, como se ha dicho también por los legisladores de la oposición, compartimos la necesidad de tener patrulleras. Ahora es raro que los chinos ofrezcan 160 millones, que el que salió en el lugar anterior a Cardama, en este llamado a dedo, ofreciera 120 millones y Cardama pidiera 90 millones. Es raro. Para alguien que no sabe cómo hacer estas cosas, que nunca hizo estas cosas y que se dedica a su giro principal, son remolcadores en España. Diputado Pablo Abdala, ¿comparte lo que decía Giannoli hace un rato de que la ministra Sandra Lasso les mintió? No tengo la menor duda y creo que tiene una grave responsabilidad. Yo creo que aquí lo que huele mal es lo que ha hecho el actual gobierno con relación a todo esto. Creo que claramente se siguió un proceso que a mi juicio no denuncia la más mínima irregularidad. El Estado no está obligado hasta el último momento previo a la adjudicación de una licitación, esto cualquiera, de seguir adelante si advierte que, por ejemplo, el precio que se le solicita es exorbitante o no está dispuesto a pagarlo, cosa que en este caso ocurrió. Y lo que se terminó haciendo fue un procedimiento que está absolutamente amparado por la ley vigente, por el TOCAF,
que no fue observado por el Tribunal de Cuentas, que fue intervenido por el Tribunal de Cuentas y aprobado por el Tribunal de Cuentas, que es el que controla la regularidad de los negocios públicos y de la contratación administrativa, que representó en función de lo que el Estado entendió la mejor oferta en función de calidad y precio, porque era la más barata, y porque además claramente hay un informe técnico que lo avala, más allá de que haya sido una votación dividida, pero el comandante en jefe de la Armada lo avaló. El actual comandante en jefe de la Armada del Frente Amplio, en aquel entonces almirante, también dio el voto favorable y en función de eso se concretó la adjudicación que se concretó. Yo lo que creo es que el actual gobierno está actuando de una manera temeraria. Creo que claramente está actuando en función de la peor política, como se ha dicho, y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Un gobierno que genera alarma por el solo prurito de generarla, creo que actúa con una enorme irresponsabilidad. Acá hay un tema político en el fondo. Yo creo que esto tiene mucho, además, de profecía autocumplida. Me parece que el gobierno quiso generar un caso, quiso transmitirle a la población que estábamos frente a un daño irreversible con relación a todo esto de la construcción de las patrulleras. Alcanzaba con mirar el rostro o el semblante del presidente de la República y de los funcionarios que lo acompañaron, que pusieron cara de preocupados, pero que yo les notaba un cierto regocijo, complacencia, ¿no? De que estaban construyendo la tesis de que el gobierno anterior había actuado con grave irresponsabilidad, aunque no lo decían así, y en función de eso se había generado este daño. Cuando el tal daño no existía ni existe. En todo caso, ahora se está generando el riesgo de que un daño acontezca, porque el contrato principal es el objeto del contrato, que claramente es, como decía muy bien Martín, yo comparto plenamente su análisis, la construcción de las patrulleras y a cambio de eso el pago del precio. La garantía, la fianza, siempre es accesoria a lo principal. Y entonces, si el gobierno pretende, y yo creo que se le está cayendo la teoría y en algún sentido le estamos viendo las patas a la sota, dejar sin efecto este contrato, tendrá que intimar a la empresa Cardama por incumplimiento, hacerla caer en mora, porque si no, no puede rescindir ningún contrato. Ahora, cuando eso haga, la empresa Cardama lo que le va a decir, yo no he incumplido nada. Yo he cumplido en tiempo y forma con la construcción de las patrulleras y tanto ha cumplido en tiempo y forma que el propio gobierno lo ha admitido. Lo admitió implícitamente el miércoles pasado en la conferencia de prensa, donde no fue capaz de decir que las patrulleras no se están construyendo, porque todos sabemos que se están construyendo. En los hechos también lo admitió cuando notoriamente le ha dado cumplimiento al contrato, porque ha pagado, como decía muy bien el diputado Gianoli, el cumplimiento de los hitos, que además se dan en función de la certificación de una calificadora de primer nivel en el mundo, como es la calificadora Lois, que ha determinado que efectivamente se ha cumplido en tiempo y forma y por eso el gobierno ha pagado. Y la ministra Lasso, que tú me preguntabas por eso, Mariano, sí, creo que tiene una grave responsabilidad y fue la gran ausente el miércoles pasado. La escondieron, notoriamente la escondieron. Cuando ella es en verdad, de los 4 funcionarios, los 3 que estaban ahí y la ministra Lasso que no estaban, la que tiene responsabilidad frente al Parlamento, la que es responsable por todo esto. Yo creo que le extendieron la partida de función, francamente lo digo. Porque, déjame agregar algunos elementos, la ministra Lasso, además de lo que decía el diputado Gianoli, el 10 de octubre recibió al señor Cardama, como todos sabemos, el día 9, cuando se suponía que ya había un incumplimiento con relación al tema de la garantía, etcétera, etcétera, dijo el proceso está en marcha. Y tenemos 2 inspectores que semanalmente nos hacen un informe financiero y operativo de la construcción de las patrulleras. En esos días estuvo en el Parlamento, en la Comisión de Presupuesto, nos dijo que todo estaba en marcha y además proyectó los recursos para el pago de las patrulleras, para el costo de funcionamiento, que ya lo tienen estimado, y hasta para la traída de la primera patrullera de España. Bien. Entonces aquí hay un tema político de un gobierno que yo creo que claramente está buscando oxígeno porque viene muy mal, porque no está pudiendo cumplir con sus promesas electorales, porque venimos de una instancia presupuestal que dejó desconforme a todo el mundo, y el gobierno ve que se termina el año, tiene hasta la negociación salarial empantanada, y que está cerrando un primer año mediocre, y por lo tanto la gestión se le empieza a complicar. Okay. Les voy a pedir a todos, por favor, participaciones más breves a partir de ahora, porque si no, no da para el intercambio. Martín, estaba pidiendo la palabra. No, hay una cosa, decía Alejandro, que todavía no ha pasado nada. Yo creo que sí ha pasado, porque el presidente de la República, nada menos, dijo que hay una intención de romper el contrato. Y entonces hay una cuestión central en el derecho, que es la buena fe. Y para vos romper un contrato implica determinados pasos previos. O sea, vos tenés que notificar a la otra persona de que hubo un problema y de que hay un incumplimiento y tiene que haber un plazo para que la otra persona pueda subsanarlo. Y acá no hay nada de eso. Entonces, a mí lo que me da miedo es que estamos generando a nivel institucional, porque hay un debate político, claramente, pero el Estado es el mismo.
Y entonces, acá lo que tenemos es la cabeza del Estado uruguayo diciendo que va a romper un contrato sin cumplir con ninguna de las formalidades que una cosa así amerita. Lo cual abre una puerta para que una cantidad de gente que es experta en esto se esté refregando las manos y esté preparándose para un litigio que puede costarnos millones de dólares. Leo. Hay varios temas acá que se tocan y se mezclan. Uno es todo el proceso, que evidentemente fue muy desprolijo, porque hacer una convocatoria por teléfono y sin un pliego, yo no sé a quién se le puede ocurrir. Me parece que eso no entra dentro de las buenas prácticas administrativas de ninguna manera. La visita de Rivera Elga a Cardama cuando estaba el subsecretario de Defensa, cuando estaba abierto todavía ese llamado, tampoco. O sea, arroja serias dudas. Como que ya había una preferencia por esa empresa. Sí. En fin, o sea, toda la parte del llamado creo que fue muy... Y bueno, y el otorgarle a una empresa que ofrece un precio notoriamente más barato y nunca construyó una patrullera, yo me lo pregunto para comprar un auto uno, si uno va a comprar auto y el auto que va a comprar vale la mitad de lo que valen todos los de la misma gama y lo fabrica alguien que solo fabricó heladeras hasta ese momento, yo no sé si yo no lo compro. Entonces toda la parte del proceso me parece muy desprolija. Después está lo que ahora denuncia el gobierno, o sea, comprueban que la garantía es una empresa que no existe, que es una empresa de fachada, y a partir de ahí denuncian, hacen caer todo el contrato. Yo en eso no me quiero meter porque es un tema que me excede totalmente, hay que saber de derecho comercial, de derecho internacional, en fin, a mí me excede totalmente. Natalia. No, sí. pero quiero hablar de otra cosa. El tercer punto es la marcha de la construcción de los barcos, porque también se está diciendo, está el 60% construido. Bueno, notoriamente no está el 60%. Es lo que les dijo Cardama cuando lo entrevistaron el otro día. Exacto, no está el 60%. 60% del acero. Claro, del acero, del casco, en todo caso. Bueno, de una patrulla. Pero vamos a cortar. Hay sitios especializados en todo esto. Defensa.com, por ejemplo, que es un sitio especializado en España, que dice claramente que se ha alcanzado la construcción del 58%, que se ha comprado el equipamiento en un 95% para las dos patrulleras, que se han hecho subcontratos a los efectos de avanzar en la construcción de la segunda, que también ya hay compromisos para que antes de eso lo dice lleguen los Cardama. motores. Eso lo dice Cardama. Pero para que termine Leo, por favor, está Natalia y después voy con los... Y acá de lo que estamos discutiendo es esto último. Hay mucho periodista que no es confiable en este tema de la defensa. Lo que se ve es una parte del casco construido. Un barco lleva una parte electrónica, una parte eléctrica, lleva cables, lleva caños de agua salada, caños de agua dulce, lleva baños, lleva mobiliario, no hay nada. O sea, lo que se ve es una parte del casco nomás, que parecería que Cardama dice el 60% del casco. Ok. Bueno, pero esa es la discusión. No, es más que eso, Leo. Es más que eso. No. Por otro lado, ¿no? En una entrevista con Desayunos Informales, el señor Cardama dijo que la demora en parte es porque Uruguay pidió algunas modificaciones sobre lo que era el proyecto original. Y dijo, me pidieron que tuviera pista de helicóptero, que tuviera aletas, que no sé qué tipo de aletas son. O sea, lo que está admitiendo, y lo ha dicho, es que está construyendo un prototipo, o sea, un barco que no existe hasta ahora, que va a ser el primero. Cuando se hace un prototipo, hay que probarlo, el casco ese, para que navegue bien. Y de hecho, Cardama, y lo dijo en la entrevista con Desayunos Informales, lo mandó a un canal en Holanda o en Alemania a probar el prototipo. Se hace un molde, un modelo a escala y se lo prueba en un canal. Lo curioso es que a esa prueba concurrió, lo cuento esto como una prueba más de lo raro que es todo esto, concurrió el agregado naval que tiene Uruguay en Alemania. Un capitán de navío, que es el agregado naval, y fue. Y está el informe, que lo puede leer cualquiera, yo lo he leído, he tenido acceso, en el cual lo que él dice es que lo que se probó es un casco igual a un barco que se llama Hasiri, que España le vendió a Kenia. O sea, la prueba se hizo con un barco que no es el que va a comprar Uruguay, porque el que va a comprar Uruguay es distinto, es un prototipo, es nuevo, no hay uno igual. Y hay que hacer una prueba, pero la prueba, según anotó el agregado uruguayo, la hicieron con uno igual a otro que ya existe. Y no el que va a comprar Uruguay. Pero en todo caso, todo esto en es todo muy caso, raro. el gobierno es responsable. El gobierno es responsable porque cuando asume no había obra más importante ni obra mayor que la de Cardama. Lo último que falta es que nosotros seamos responsables. El gobierno es responsable, y te voy a decir por qué. La empresa Cardama vino... Usted aceptando esta garantía. Perdón, ¿Diputado?
La empresa Cardama... ¿Habías pedido la palabra? Sí, No me di cuenta. sí, la pedí. Perdón. Y el que manda la palabra es él. Te pido la palabra entonces. El que dirige la palabra es él por ahora. Vamos a llamar después, igual Natalia, Aníbal pidió también. La empresa Cardama estuvo el 10 de abril aquí en 8 de octubre y Garibaldi en el Ministerio de Defensa Nacional. Estuvo con las 4 empresas que componen la operativa, porque el hito 2 habla de pagar el 90% del equipamiento. O sea que Caterpillar, Terma, Sintra Naval y Escribano, o sea, radares, todo lo vinculado a motores y lo vinculado a armamento, vinieron todos a reunirse al Ministerio de Defensa Nacional. Uno hubiera esperado que estuviera la ministra. La ministra no estuvo. Mandó esos 2 asesores que no estaban facultados para cumplir con la tarea. Es más, el asesor que los recibió revestía en comisión en el Parlamento. La gran pregunta es, no cumplía en el Parlamento y estaba representando a Uruguay en uno de los contratos mayores. Y hay otra cosa, aquí nosotros estamos incumpliendo parte del contrato, que era tener 2 oficiales, Cardama lo dijo, tenía alquilado un apartamento para esta gente, 2 oficiales del inicio de la construcción, para ir a controlar la construcción. Pero no, se los mandó para investigar a Cardama, para hablar con los socios del negocio en una investigación. Cardama obviamente no aceptó que fueran de esa manera y la ministra reconoce que en septiembre los tuvo que mandar con cartas credenciales como representantes. Ahora, no quiero dejar pasar lo que dijo el senador Pereira, que me parece también temerario, como si el Banco República mandara a otro banco. Aquí hay un tema, la compra era en euros. Por tanto, como el ministerio no tenía cuenta en euros, el Banco República... Bueno, es increíble. No es un argumento. Estuvieron 15 años en el gobierno y nunca abrieron una cuenta en dólares. Pero estamos hablando en euros. Se hizo una carta de crédito entre Banco República y Deutsche Bank y se fue liberando los hitos de acuerdo a la certificadora Elois. 1760 fue creada y se dedica a construcciones navales y vamos a decir que nosotros somos los que controlamos la construcción. Pongámosle seriedad al tema, no podemos hablar livianamente. Aníbal. No podemos hablar livianamente, coincido totalmente. Me cuesta entender algunos argumentos. Yo lo primero que quiero decir es que estoy a favor de la defensa a ultranza de los intereses de nuestro país. He escuchado más argumentos defendiendo a Cardama. Los intereses se defienden más terminando con el litigio. defendiendo a Cardama, empezando por usted, por supuesto, que al Estado uruguayo. ¿Por qué? Porque acá lo que hay es indicio de una estafa. Cualquier funcionario público está obligado a denunciar. Ese es el centro de esto. Y no le quieran sacar el tema de la garantía, una cuestión accesoria. No, es central del contrato en el artículo 21. Y el año que tuvieron para demostrar y encontrar garantía. Es todo gravísimo. Pero sinceramente acá tenemos que cerrar fila. Acabamos de decirle al senador que no escucha, yo no sé si está afectado. No estoy afectado. Que el proyecto Mira impedía que los bancos europeos brindaran garantías. Natalia no pude terminar. Aníbal, 30 segundos. Totalmente tranquilo con lo que ha hecho el presidente de la República. Si hay alguien que dialoga en este país es el presidente. Pero nosotros ahora pedimos diálogo de alguien que está sujeto a un contrato. No, cumpla el contrato, cumpla con la garantía. El hombre dijo, suelto de cuerpo, en una entrevista radial, que estaba por acotarse en España cuando un buen amigo periodista lo llamó y resulta que le dio tiempo, no estaba tan dormido el hombre, mandó rápido el mail para volver a repetir la misma garantía, ¿por qué no le pide, pero ¿por qué de no le una piden empresa que cambie la garantía? El contrato ¿Por se qué está arrasan cumpliendo? todo el contrato? Natalia estaba pidiendo la palabra cerrar. El contrato se está cumpliendo. Bueno, sí, ahí primero me parece que hay algunos indicios de que más allá de esta discusión más allá de las discusiones políticas sobre las responsabilidades, ¿no? De quién son las responsabilidades, que están tiñendo toda esta discusión, acá hay un hecho muy concreto y es que el Estado fue a ejecutar una garantía, no importa si es el Estado, el gobierno de Yamandú Orsi, si hubiera sido el de la calle Pou, fue a ejecutar una garantía y se encontró con una empresa trucha, digamos, ¿no? Por lo menos que está en inactividad desde hace 3 años y según el informe que, no lo dijimos, pero que encargó a un estudio jurídico inglés el gobierno, hace 3 años que no tiene actividad, su propietario es un ciudadano ruso que se llama Vladimir. Y bueno, y después tenemos el hecho de que, bueno, varias cuestiones vinculadas a la empresa esta que otorgó el aval. Y cuando uno escucha las entrevistas periodísticas al propietario de Cardama, a Mario Cardama, cuando se le consulta sobre este aval,
realmente su respuesta es poco seria. ¿No? Disculpen que haga esta valoración, pero es poco seria. Dice, bueno, yo no sabía, la verdad, yo me siento estafado, pero ¿cómo que no sabía? Señor, usted es responsable de presentar un aval financiero y el aval financiero es una condición necesaria para que usted empiece a construir estas patrullas y usted presenta un aval trucho de una empresa, además, que como recién se mencionó, tiene uno googlea, porque era simplemente googlear, en una página web, su página web es la fachada de un banco que está con sede en Toronto, como se decía recién, acusado no, lo multaron efectivamente la justicia estadounidense por lavado de activos y financiamiento del narcotráfico. Entonces, digamos, esa es la dimensión de lo que estamos hablando y a mí me parece que a veces se pierde, parece que, bueno, fue una discusión sobre estamos construyendo unas patrullas, no quieren que construyamos las patrullas. Bueno, acá está esta situación, esta circunstancia, y las patrullas, y ahora voy a las patrullas y a Cardama. Cardama está con graves problemas financieros, según dicen varios portales especializados en cuestiones empresariales de España, ¿no? Tiene problemas de liquidez, tiene problemas entre sus accionistas. Uno de sus accionistas, el segundo mayor accionista, no quiso firmar el balance del año pasado. Cardama tiene un informe técnico de los funcionarios de la Armada que viajaron hasta allá, que no son funcionarios del gobierno, son funcionarios de la Armada, que hicieron un informe muy crítico, que yo todavía no sé muy bien por qué el gobierno no quiso difundirlo en su momento, ¿no? En su momento algunos colegas lo difundieron, pero bueno, habla de que no tiene, el astillero no tiene permisos. Hemos difundido un PowerPoint, pero no se ha dado el informe completo. Exacto, no se ha dado el informe completo, pero nosotros no tiene... hicimos un pedido de informes y tampoco se nos fue contestado. Voy a terminar con lo que dice el informe. Bueno, por lo menos el PowerPoint, como decía Leo, no tienen los permisos de construcción necesarios. Cardama dice que no tienen la capacidad para construir las patrullas en el plazo establecido, que no presentó los planos al Ministerio de Transporte de España, que la puesta de la quilla no tiene control de soldadura, que el contrato firmado con Cardama con el Estado no tiene firmas certificadas ni protocolo notarial, cosa que también sucede con el aval, que no estaba traducido, no estaba apostillado. Entonces hay muchísimos indicios de falta de seriedad, por decir lo mínimo de falta de seriedad. Alejandro Zavala, los otros días algunos dirigentes de la oposición decían que además de actuar de mala fe el gobierno con esto y de manera irresponsable, lanzó el anuncio el miércoles de noche un poco para ponerle un manto y para desviar la atención, para no tener que responder sobre el caso Danza. ¿Qué tenés para decir eso? Que no tiene nada que ver. Sobre el caso Danza hemos venido respondiendo desde que arrancaron con la embestida. No hemos parado de responder. Danza es más famoso hoy que, no sé, que un jugador de fútbol. Lo han hecho famosos los legisladores de la oposición. O sea, esto tiene que ver con el vencimiento de la garantía y que había un plazo y que se envió al embajador y cuando el embajador contestó lo que había encontrado en la supuesta financiera, que era una inmobiliaria, ya todo mencionado, se hizo la conferencia de prensa, entre otras cosas porque, como se notó, la noticia se iba a filtrar. Se filtró y por eso el señor Cardama mandó ese mail renovando la garantía sobre una empresa de papel. Pablo Audala, estabas pidiendo la palabra hace rato. Sí, a ver, yo no tengo duda que el tema de la garantía sin duda es un tema real, no lo vamos a desconocer. Que hay un problema con la garantía es objetivo. Y que hay que proceder, por lo tanto, para exigirle a Cardama que la cambie y regularice eso, también. Ahora, creo que no podemos descentrarnos en cuanto al análisis. Evidentemente hay un contrato que está en marcha y que se está cumpliendo, y que se está cumpliendo satisfactoriamente. Porque además, si fuera cierto y correcto y exacto y preciso todo lo que legítimamente tanto Leo como Natalia plantean, que está bien que lo planteen, porque ellos son comunicadores, investigan, indagan. Bueno, pues tendríamos mañana mismo que interpelar a la ministra Lasso y censurarla, todos los partidos, por unanimidad. Porque entonces, ¿cómo se explica o cómo se compadece lo que ellos describen, si llegara a confirmarse, con la información que le ha venido dando al país la ministra Lasso? En cuanto a que tiene un equipo en forma permanente analizando y haciendo el seguimiento de todo esto. Tiene 2 funcionarios allí que informan semanalmente sobre la marcha de las patrulleras. Viene al Parlamento Nacional, nada menos, a presentar el presupuesto y nos dice, estamos proyectando los recursos necesarios para seguir pagando. Pagaron, de los 3 pagos que se hicieron, 2 de ellos por $20 millones a una empresa que tiene todos esos graves problemas, pero que sin embargo está claro que lo hicieron, porque los datos objetivos, comprobables y demostrables indican que la obra se hizo, que la obra se está haciendo. Lo que pueda pasar de aquí por delante no sabemos. Ahora, no tenemos un solo elemento. A ver, se hablaba, por ejemplo, de que
el accionista minoritario no firmó el balance. Bueno, también se dijo que no lo firmó porque históricamente o tradicionalmente no lo firma o no aprueba en la Asamblea el balance de Cardama. No lo sé, pero digo, yo creo que no podemos entrar en el terreno de la mera especulación. Tenemos que ir a lo central. Ahora, yo me imagino a la gente en su casa diciendo, ¿cómo se partidiza todo en Uruguay? ¿Cómo en un bloque dicen que está todo bien con Cardama, que cumple en tiempo y forma, que las barcazas están, y del otro lado dicen prácticamente que Cardama es un desastre? ¿Y por qué esto es un tema que político? Eurocommerce era una chantada, una truchada. En muchos casos se está hablando de trascendidos de prensa, blog de... A ver, tenemos que tener una comunicación directa con Cardama. Cardama estuvo 2 veces en Uruguay, 2 veces. No es mala fe que a 10 días de que van a ejecutar una garantía no se converse. Yo quedo con lo que dijo Martín. En los contratos, la buena fe está en el contrato. Y no solo en lo escrito, en lo habitual, lo legal, lo justo, en la forma de proceder. Aníbal dice que no. ¿Por qué, Aníbal? Porque claramente, cuando el presidente de la República en conferencia de prensa el miércoles anuncia todo este proceso, llevar adelante denuncia, es a partir de una constatación para ejecutar la garantía y un estudio que asesora Uruguay en Londres, no a este gobierno, al Estado uruguayo. Por eso yo me quiero cerrar en ese concepto. Porque ahora cuando escucho argumentos de que venga Cardama prácticamente al Parlamento y le pongamos alfombra roja para escucharlo. No, señor. No, la alfombra roja se la pone tu ministra. Yo lo escuché. Nadie dijo eso. Dijo que entre las partes se debe conversar. Cuando vas al centro de la historia, enseguida se trata de desvirtuar. Acá no hay ninguna investida baguala. Si hay una investida baguala, fue el gobierno anterior que se llevó todo puesto. Se le cortó horrible. Una gran mentira. Martín, se le cortó la comunicación a Cardama. A ver, Martín, si no hubiera astillero, si no hubiera patrullera. A ver, Pablo, vamos a escuchar a Martín Aguirre, que está pidiendo la palabra. Lo mío es muy concreto. Acá la discusión política y la discusión sobre el trasfondo del asunto es válida, es perfecta, no tengo idea. Yo no sé si Cardama es un chanta o no es un chanta. Ahora, por ejemplo, las cosas que se plantean como crítica, que el accionista no le firmó no sé qué, que alguien dice que es un chanta, acá legalmente no tiene nada que ver. Acá Uruguay está rompiendo un contrato firmado que se viene cumpliendo con una persona por un elemento accesorio que es una garantía. No. Si vos querés hacer eso, lo que obliga la ley es llamar al tipo y decirle, mirá, ¿vos sabés que tenés un problema con esto? No, bueno, o lo arreglás o mirá, vamos a tener un problema. Si vos ponés al presidente de la República... Decí que faltó diálogo con Cardama antes del anuncio. No es que hacía diálogo, no haya que hacer diálogo. No se cumplen con los requisitos que exige un contrato para llegar a una instancia tan dura como es la que es romperlo. O sea, si vos tenés elementos de que el tipo es un chanta y de que no sabe y que la empresa se está cayendo a pedazos, bueno, aferrate de eso para decir que no va a cumplir. Pero no podés aferrarte de una cuestión completamente lateral como una garantía que es menos del 10% del precio final del asunto. Vos no me podés decir que eso es el aspecto central de un contrato. Pero aparte hay algo, que son 2 garantías. Claro. Y hay una garantía que es de 8 millones, que es la primera garantía, la de anticipo de un 10%, que está vigente. Y esta es de un 5% para el cumplimiento. O sea, esa garantía, ese aval, se debió conversar. Y se hizo 365 El doctor del Piazzo lo avaló. Contrariamente a lo que... Lo tengo aquí. Yo lo tengo acá también y lo leo. El doctor del Piazzo dice, tengan ojo acá. Están incumpliendo el contrato. A ver, Alejandro, ¿qué es lo que dice el Piazzo? El doctor del Piazzo dice, están presentando la garantía mucho después de los 45 días que dice el contrato. Ustedes tengan ojo acá, porque el contrato dice 45 días y pasaron 10 meses. Deberían tener en cuenta esto. Lo dice el doctor Piazzo, se lo advierte. Eso lo dice en determinado momento, que es lo que leyó Sánchez en la conferencia de prensa días pasados. Sí. Yo aquí tengo el último informe del doctor del Piazzo, que acompañó todo el proceso. O sea, es el mismo informe, pero en otra parte. No. A lo último, el mes de octubre, cuando ya estábamos camino a aceptar esa garantía, que obviamente no se sabía cuál iba a ser el desenlace. Y dice exactamente lo contrario. Dice, el Ministerio de Defensa podrá aceptar esa variante, esta, de garantizar por un año, y estará sujeto a la responsabilidad que implica tener que controlar la renovación anual 30 días antes del vencimiento. Pero lo avala
No, Lo vale. tengo aquí. No, Dice que avala. puede hacerlo. No, usted bueno, puede está bien, hacerlo. pero puede hacerlo. controlarlo No 30 dice días que es antes. legal. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Pero Lo que controló. más, el doctor Y cuando lo va a controlar, ¿qué pasa? La garantía era el trucha. doctor del Piazzo dice Lo también. controló el gobierno. El gobierno cumplió con lo que decía el Piazzo. Tienen mirada distinta de lo que dijo el Piazzo. No, el pero Piazzo dice, reaccionó mal. usted tiene que ir y revisar 30 días antes. Fue lo que hizo el gobierno. Ah, bueno. Revisó. Entonces y la admitís- garantía era trucha. Pero nos vamos Eso fue lo que entendiendo. pasó. No, admitís nos que esta, entendimos con la garantía esta era trucha. posibilidad estaba, entonces. No, la posibilidad era Mariano, pero la que se avalara anualmente. Porque el No, Piazzo tú también recién dijiste dice que anualmente no se podía avalar. El Piazzo Acá dice eso. que sí. Después dice, Acá usted que está, sí. el Piazzo dice, Aquí usted hay un tácitamente está sinsentido. saltando el contrato. Si Dice me el Piazzo. permitís, aquí hay un sinsentido, porque ya se pagaron 30 millones de dólares, que los pagó 2 de los hitos este gobierno. Y estamos hablando de una garantía que recuperaremos 4 millones de dólares. ¿No? La gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No traemos la embarcación esa? Parecería que ya el Frente Amplio tiene esa obsesión por acumular chatarra. ¿Qué hacemos? ¿Traemos medio barco? ¿Lo juntamos con los pilotes de la regasificadora? ¿Lo juntamos con los aviones de Pluna que terminaron de aula en un colegio en Punta del Este? ¿O con el horno de ANCAP? Yo creo que debemos seguir y la verdad quedo esperanzado en lo que dijo el diputado Zavala, de que bueno, que habría que ver, al inicio dijo algo así como que podría resolverse el tema. No esto que estamos Esta es llegando. la prueba de la mentira. Tenemos que ir redondeando. Aníbal, ¿vos querías decir algo ahora que estabas leyendo para aportar alguna información? Sí, del Piazzo del 6 de noviembre del 2024, claramente dice que ninguna de las garantías logra acreditar que quien suscribe por cada entidad tenga la debida representación con facultades para emitir las respectivas garantías. Acá estamos hablando... No, no es verdad. Yo tengo aquí el documento, lo pongo a disposición. Bueno, cuando Esta se es la haga prueba de la la mentira. investigación Esta es la administrativa, prueba de la mentira. diputado Gala, vamos a aclarar todo esto. Leyeron desde el Piazzo lo que les convenía leer. Claramente. Y nosotros no Interpele. A ver, Aníbal, Leyeron desde el cierra la Piazzo idea, lo que les Aníbal. convenía leer, nada más. Aníbal, cierre la idea nomás, lo que estaba No, diciendo. la idea es clara. Sí. Acá lo que determina todo esto es que hay un banco que es trucho, que no tiene empleados y que eso es lo que tenía que ejecutar la garantía. Cuando fue el Estado Bien. uruguayo, cuando va el embajador, esto es grave. Y querer minimizar eso, porque aparte, acá lo que hay que determinar bien claro, que el contrato establece que el arbitraje internacional es por los aspectos técnicos de la construcción de las barcas. En el caso de lo jurídico, la jurisdicción es en nuestro país y lo rige el artículo 70 del TOCAF porque es un y el contrato artículo conveniente 21. para Por lo el país. tanto, Porque si la es un contrato denuncia está conveniente para bien el país. hecha, Bien. porque la garantía es determinante en todo este plazo. Antes de hacer la no pausa- han logrado contestar por qué los 42 Ejecutaron una garantía meses de un no contrato que se hicieron estaba la cumpliendo y que se garantía. está cumpliendo. Esto es un fiasco. Y que si la determinaron que la amnistía Bargual garantía la estaba hicieron mal. No, ustedes. eso no es y así. ahora no Cambiar. saben Bueno, qué hacer. pero Leo, no pongan al país. A ver, Eso es antes de hacer hacer- política, es una vergüenza. Antes de hacer la Es una pausa, vergüenza. Leo Abercor. No, otro aspecto que no hemos tratado es el de la empresa La Lloyds, que es la que está auditando todo y dando las garantías. La Lloyds ha establecido que Cardama está construyendo a su propio riesgo sin presentar los planos, sin tener planos aprobados. Me parece una cosa importante, más para una empresa que no ha hecho patrulleras hasta ahora. O sea, no presentó los planos y dice, bueno, construye a su propio riesgo. Bueno, pero certifica los avances de obra, ¿no? Y lo otro es... No, pues certifica los lo otro avances es de obra, que Leo. en la cuaderna, en el plano de la cuaderna que se presentó, que es lo único que conocemos como planos, el sello de Lloyds no tiene una firma. Y la firma viene en una hoja aparte. O sea, capaz que está bien que es así. En el contexto a mí me arroja dudas. No, pero O sea, ya llegamos a un Está, extremo. pero tengo que hacer la pausa. Preocupante. Hay que Vamos a empezar en esa... Vamos a hacer, hacemos la pausa y cuando Entonces regresamos hay que tratamos de censurar hablar de un nuevo Y la capítulo postilla vamos a buscar. de la telenovela de Andrés Danza en ACE. Ya venimos. Último bloque de Séptimo Día y hablaremos ahora del caso Álvaro Danza y no Andrés Danza, el querido colega de búsqueda que le mandamos un abrazo. Bueno, ¿qué pasó en las últimas horas? Se sumó un nuevo capítulo. ¿Por qué? Porque Danza ya venía siendo cuestionado por su multiempleo, ¿no? Sus labores al frente de ACE en 3 prestadores de salud privados en los que trabaja y también como grado 5 de la Facultad de Medicina. Ocurre que el programa Así nos va de Radio Carve presentó documentación que demuestra la superposición de 2 trabajos, ¿no? Como profesor de la Universidad de la República, en la Facultad de Medicina, y como número 1 de ACE, ¿no? Al frente de la Administración de Servicios de Salud del Estado. A partir de esto, legisladores de la oposición le piden al gobierno que lo destituya. Y bueno, los números están ahí sobre la mesa, ¿no?
se comprobó que tiene aproximadamente 12 horas diarias de trabajo entre ACE, las mutualistas y la Universidad de la República. Y la pregunta para el panel, para los integrantes de la mesa ¿es compatible que un presidente de ACE tenga esos otros trabajos y que en algunos días pueda superponer tareas? Cristina Lustenberg lo volvió a defender y dijo que es un full time, que cumple con todo su trabajo. A ver, ¿qué dice Gabriel Giannoli? Bueno, nosotros tuvimos oportunidad de recibir a las autoridades de ACE cuando fueron convocadas por el diputado Sadjian y el diputado Nifuri en relación a la estructura de ACE que se iba a rearmar con nuevas gerencias, con todo, que podíamos discrepar y en realidad discrepamos con esas nuevas estructuras, esa superposición de funciones, en el entendido que, bueno, que con todo el derecho venían a cambiar las cosas. No sabíamos que lo que iba a hacer Danza era tercerizar la presidencia de ACE en un montón de gente, porque él tiene varios kioscos que atender y en realidad cuando uno se dedica al servicio público se debería de priorizar, más aún cuando el relato es que estamos frente al principal prestador de salud de los uruguayos, que compone la mayoría de los más vulnerables. Ese es el relato. ¿Pero él delega tareas en ese principal prestador de salud pública? Y yo estoy convencido porque el tiempo no le da, porque él tiene que estar full time y está cobrando una partida full time que no ejerce y está ejerciendo con una conjunción de interés, y yo no soy abogado, soy chapista de auto, siempre lo he dicho, con empresas con las que comparte trabajo. Entonces, a mí lo sorprendente de esto es que tuve la suerte de trabajar 5 años en la Comisión de Población con la diputada Lustenberg, hoy ministra. Y la conozco una persona metódica, estricta, que tenía cuestionamientos cuando fue subsecretaria y no tenía problema de decirlo, que en este momento no haya tomado una decisión. Entiendo que está presionada por otras partes para no sacar a Danza. Si no, no se explica que la conductora del ministerio no tome medidas en este caso. Alejandro Zavala, ¿es compatible esa carga laboral de Álvaro Danza con la responsabilidad de liderar y de dirigir el sistema público de salud? Total. El ACE está dirigido por un organismo colegiado. No es el presidente, gerente general ni nada que se le parezca. Es un organismo de varias personas que tienen reuniones de su directorio donde toman las decisiones generales. Después el funcionamiento cotidiano está ejercido por las gerencias, como corresponde en una empresa pública de ese tamaño, además, porque sería insensato que no fuera de otra manera. Los médicos, además de eso, cuando están en ejercicio, normalmente trabajan 10, 12 horas. Es lo común, sobre todo los médicos que tienen 50 años, que han llegado a determinado nivel académico y que tienen una profusa actividad como tenía Álvaro antes de trabajar como presidente de ACE. Pedirle a un médico de 50 años, que es grado 5, que no ejerza su actividad como médico durante 5 años, es básicamente pedirle que se excluya. Un médico clínico, ¿no? Es un médico clínico, especializado en una de las cosas clínicas específicas. Entonces, o nos quedamos con los médicos jubilados, o bueno, pondremos estudiantes o aspirantes a médicos a dirigir ACE. Esa es la realidad del mundo. Lo importante es que la función que ejerce y el vínculo que tiene con los prestadores privados en los que trabaja no le genere beneficio. Que ese prestador, por ejemplo, en la médica uruguaya o la española para los que trabajan, no obtengan un beneficio porque Álvaro es presidente de ACE. No te pase como te pasó con Cipriani, por ejemplo, que en realidad renunció a su cargo en el Círculo Católico, pero claramente el Círculo Católico se benefició los 5 años que él fue presidente de ACE. Y ahora vuelve al Círculo Católico. Claro, no cumplió con ninguna normativa, ni tuvo ningún problema de cantidad de horas de los que trabajaba cuando estaba como presidente de ACE. Ahora, si vamos al fondo del asunto, que es que se beneficien prestadores privados de que una persona que tiene un vínculo o tuvo un vínculo con lo que sucede en ACE pase, bueno, en el caso de Danza no ha sucedido, hasta ahora no ha habido ningún beneficio para los prestadores privados para los que trabaja, y en el caso de Cipriani sí ha habido. Se contradice ahí, ¿no? Sí, diputado Pablo Abdala, ¿por qué se tiene que ir Danza? Primero déjame decir que las suspicacias con relación a Cipriani van a tener que hacerse cargo de probarlas y de acreditarlas de que benefició al Círculo en el Católico. Parlamento o en la justicia en algún momento, ¿no? Porque están todo el tiempo haciendo insinuaciones y afirmaciones públicas. Entiendo que benefició al Círculo Católico. En afirmaciones que son temerarias y que yo sé, nos escudamos, o algunos se escudan más que otros en los fueros parlamentarios, y los fueros están para que podamos opinar con libertad, pero tenemos que ser muy cuidadosos con el honor de las personas. En segundo lugar, hablando del honor de las personas, yo creo que el señor Danza claramente es vergonzosa la situación en la que se encuentra. Yo lo he calificado de presidente usurpador.
Es verdad que es un colectivo, el ACE, como todo servicio descentralizado, hay un directorio que es el órgano jerarca. Pero el presidente de ese órgano jerarca, el presidente de ACE, tiene que jurídicamente firmar todos los actos administrativos y todos los contratos que ACE celebra para que tengan validez. Por lo tanto, estará firmando, ya lo debe estar haciendo y lo va a seguir haciendo, contratos que ACE realice de servicios con las mutualistas donde él trabaja como empleado. Y eso a texto expreso está vedado y prohibido por la ley orgánica de ACE, por el artículo 9. Y está vedado por el artículo 200 de la Constitución, que establece que ya no solo los de ACE, los directores de entes y servicios descentralizados no pueden ejercer la profesión ni cumplir actividades que se vinculen con el organismo que dirigen, ¿verdad? Y el argumento de que le preguntaron a Del Piazzo, esa es otra gran mentira que demuestra la deshonestidad profesional, personal, política e intelectual del señor Danza, porque al señor Del Piazzo, al doctor Del Piazzo, lo indujeron a error. Le preguntaron si Danza podía ejercer como médico consultante y al mismo tiempo ser presidente de ACE. Y eso es otra cosa. Y Del Piazzo dijo, como médico consultante sí, la docencia también. Ahora, sin perjuicio, lo que debe hacer, o lo que le recomiendo que haga, es que le haga la consulta a la JUTEP y a la División Jurídica de la Universidad de la República. Cosa que Danza metió violín en bolsa, nunca dijo eso en diciembre del año pasado cuando pidió el informe, y hasta que esto no estalló, no se le ocurrió presentarse a la JUTEP. Y déjame decirte algo, el artículo 200 tiene que ver con la moral pública, tiene que ver con la moral de los gobernantes, así lo definió Jiménez de Aréchaga. Y el señor Danza está quebrantando ese compromiso y le está haciendo un daño enorme a la política y a la institucionalidad. Me parece de una gravedad tremenda. Senador Aníbal Pereira, ¿qué opina de los reclamos de la oposición que están pidiendo que sea destituido Danza? La oposición está llevando una línea política que la comenzó antes de empezar el gobierno. Le empezó a dar el gobierno antes. Pero puntualmente sobre este caso. Y esa ha sido, lo acaba de decir el senador Da Silva, ¿no? Que la línea de la oposición tiene que ser de una derecha liberal que le dé con todo al gobierno. Más claro, échale agua. Entonces, todos los temas y las interpelaciones están direccionados desde ese lugar. Lo de Danza, concretamente, comparto totalmente lo que acaba de decir Alejandro Zavala y lo que sostiene la ministra en el sentido, primero, no es temerario que los datos, lo que dijo Zavala con respecto a los datos de cómo Círculo Católico se favoreció, que le fue mejor, le fue mucho mejor. De eso está diciendo que hubo una intencionalidad. Pero defender a Danza si podés. No, pero acá estamos hablando es que hablas de la gestión de ACE, que es lo central. Y Cipriani estuvo cargo de central. Y Danza al frente de esta gestión de ACE está demostrando en pocos meses que nuevamente se está restituyendo el tema de los medicamentos, se está tratando de enfrentar una deuda pavorosa que se dijo que no existía. La misma que nos dejaron ustedes. Tienen miedo a la auditoría. La misma, en valor y es la misma que nos dejaron ustedes. ¿Le tienen miedo a las auditorías? Es la misma que nos dejaron. Volvemos a los relatos. 2020. No, ¿qué relato? ¿Relatos? Datos de realidad. Bueno, pero decime por qué Danza sigue ejerciendo, ganándose 500.000 pesos como profesional, como médico. Si no puede, la Constitución se lo prohíbe. Bueno, si fuera coherente, se lo prohíbe. No, pero claramente, acá hay informes jurídicos que determinan lo contrario. Ahora, esa afirmación de Zavala la tendría que aplicar y la tendría que haber aplicado en su gobierno, donde todos los directores de salud de todo el país tenían las mismas funciones que tiene Danza. Los directores de salud son funcionarios técnicos de carrera. Este pero es un funcionario político. Estoy hablando de los cargos que de lo puso el presidente y lo puso No, cargos ministra. políticos designados. ¿Y sabés por qué no cayó? Porque no quieren agrandar la cuenta de las caídas de ministros y directores de entes que ya van por la enésima. Pero estamos llegando al final y hoy llegamos al final y el programa lo cierran los periodistas que no hablaron en este bloque todavía. A ver, Natalia. La vieron pasar. Sí. Bueno, primero voy a dar una noticia, que es que la Junta de Transparencia y Ética Pública va a adoptar va a hacer pública una resolución seguramente en los primeros días de noviembre sobre este tema, donde todavía no está resuelto, pero es probable que haya algún tipo de señalamiento. A mí, sinceramente, no me parece bien que el presidente de un organismo tan importante como ACE esté, además de desempeñando esa función, teniendo 3 trabajos en 3 mutualistas distintas, que además cobre un sueldo por la Universidad de la República, que cobre un ingreso por la ANI. Yo sé que hay informes jurídicos que lo respaldan, no solamente el que mencionaba Dala, sino también el de servicios jurídicos del Ministerio.
Y también hay constitucionalistas como Martín Rizzo, que en una nota del País dijo que no era incompatible el ejercicio de su función, no había conjunción ahí con el interés privado, siempre y cuando Danza se abstuviera de votar, por ejemplo, si había casos de alguna contratación con la mutualista en la que trabaja. Yo todo eso lo sé, pero sinceramente no me parece bien. Y no me parece bien tampoco que esté trabajando, representando a ACE, recorriendo hospitales del interior del país y marcando tarjeta virtualmente en el Hospital Pasteur. Realmente no me parece bien. Ahora, dicho esto, creo que hay un problema estructural con el cargo, porque acá se decía que el cargo es full time y lamentablemente no es full time. Y ese creo que es el problema central, más allá de la cuestión personal de Danza, que ya mencioné, y tiene que ver con que es un cargo de 30 horas semanales. No es como de lunes a viernes de 6 horas de trabajo. Realmente para un cargo de esa magnitud, 130.000 pesos, que para todos nosotros es muchísimo, para la mayoría de los uruguayos es muchísimo dinero, pero para el sector médico es poco en comparación con la actividad privada y también es poco en comparación con otros funcionarios públicos de la Intendencia de Montevideo que ganan más y no son directores, o del Palacio Legislativo que ganan más y no son directores. Entonces me parece que más allá de esta discusión sobre la actuación de Danza o la actitud de Danza, creo que hay que dar una discusión más estructural sobre ese cargo y cuál es la jerarquización que realmente queremos darle, ¿no? Muy bien. Leo. Coincido con casi todo lo que dijo Natalia, o sea, no me parece bien, me parece que claramente, o sea, no puede tener tantos kioscos abiertos y dedicarle la atención que merece ACE. No tenía la cifra del salario, me parece que hay un problema ahí, pero no puede, no debe. Y no entiendo que la ministra diga es full time, cuando claramente no es full time. O sea, si hay algo claro es que no es full time. O sea, ¿cómo puede decir que es full time cuando evidentemente rompe los ojos que no es full time? Me parece que no es lo que me parece que tiene que tener alguien que tiene que prestar toda la atención a ACE. Y de hecho el caso Cipriani lo demuestra, porque si el gerente era tan importante, ¿por qué se pasaron criticando? ¿Por qué tuvo Cipriani en la picota para bien o para mal? Porque era elogiado y era criticado al mismo tiempo. Era el gerente el que teníamos que elogiar o criticar, no Cipriani entonces. O sea, vamos a ser serios, digamos. Bien. No me parece. Martín Aguirre, hoy le pones el broche a este último séptimo día de octubre. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo. Me parece que 7 kioscos es mucho, pero es verdad que en la sociedad uruguaya hay un punto en el que tiene que sentarse y mirarse en el espejo y decir, queremos gente capaz y con el nivel de excelencia en los cargos públicos elevados. Y bueno, tenés que pagarle lo que podría, por lo menos lo mismo que podría ganar el sector privado. Si no, no vas a tener gente o mediocre o que no tiene otra cosa para hacer o que entra ahí por otro objetivo. Entonces yo creo que a veces se habla mucho de la pugna esa entre Estado y mercado. Yo creo que el Estado uruguayo presenta unas injusticias espantosas donde hay figuras en entes autónomos, en determinados organismos que tienen responsabilidades que son el 10% de la danza y que ganan mucho más. Y eso no puede ser. Bien. Gracias, Natalia. Leo, Martín, el domingo que viene nos reencontramos. A los invitados, un gustazo haberlos tenido esta noche con nosotros. Aníbal Pereira, Gabriel Gianori, Alejandro Zavala y Pablo Abdala. Gracias. Gracias a ti, Mariano. Y a ustedes también. Gracias por estar ahí del otro lado y nos reencontramos en 7 días cuando ya estemos en el primer domingo de noviembre. Buena semana para todos. Chau, chau.